Bueno, vamos a hablar un poquito del tema de los datos, cómo se agrupan los datos, ¿verdad? Utilizando estadísticos que nos van a servir para conocer características, ¿sí? De determinadas variables. Un ratito. Vamos a ir metiéndole a los compañeros. Bueno, la estadística entonces es la ciencia que me ayuda a mí, a agrupar, ¿verdad? Datos. Les pido por favor que apagan su micrófono porque hay interferencia. Bueno, Después subieron en una balsa. un ratito, que estoy viendo que hay muchos audios, me están confundiendo para que podamos. Después, papá y Beto y Pinocho, Pepe y Pincho estaban en la boca del nana. Hola, ¿me escuchan? Vayamos directamente a lo que son las variables. Ya vamos a ver un poquito lo que es una población. La población es un conjunto de datos, un conjunto de datos agrupados, que pueden ser personas, pueden ser elementos, ¿verdad? Pueden ser diferentes como es elementos, dependiendo de la ciencia que se estudia. Nosotros estamos en el área de salud, entonces nuestra población siempre van a ser nuestros pacientes o los casos de enfermedad. La muestra es un subconjunto de esa población grande. Por ejemplo, yo quiero estudiar a los diabéticos que acuden al comportamiento de la hemoglobina glicada de los diabéticos. Pero como yo no puedo acceder a toda la población diabética, entonces nosotros vamos a trabajar con los diabéticos que acuden al policlínico de la Unión Norte. Entonces, probablemente sea esa una muestra representativa de todos los diabéticos, ¿sí? Y poder estudiar a partir de su muestra de sangre cómo se comporta la hemoglobina glicada en un lapso de 6 meses, por ejemplo, ¿sí? Entonces, Claro que sí. No, me sale. Medios de dispersión. vayamos. Generalmente estamos en estadística, trabajamos siempre con muestras porque es imposible acceder a todos los componentes de una población. Bueno, ¿y qué es lo que vamos a estudiar? Vamos a estudiar el comportamiento de las características de esa muestra, que nosotros en estadística llamamos variables. ¿Por qué variables? Porque son cualidades que pueden ser medidas de alguna u otra manera. Y las variables pueden ser del tipo cualitativa y variables del tipo cuantitativa. Cuando hablamos de variables cuantitativas, nosotros directamente tenemos que asociar con un valor numérico a esa cualidad. Por ejemplo, la variable edad, yo te pregunto o les pregunto a uno de ustedes, ¿cuántos años tenés? Directamente me responde con un valor numérico. Sin embargo, si yo me pregunto de qué club de fútbol sos, no me va a responder con un valor numérico, sino que me va a decir, bueno, yo soy cerrista, bueno, yo soy olimpista, ¿sí? Entonces, básicamente eso, ¿sí? Y las variables cuantitativas tenemos que saber que también se dividen otra vez en dos grandes grupos, que son las variables discretas y las variables continuas. Las variables continuas
son aquellas variables que pueden adoptar valores infinitos. ¿Qué quiere decir con decimales? Por ejemplo, el peso corporal, la talla, ¿verdad? También puede ser el promedio de un puntaje. Después las variables discretas son aquellas que tienen generalmente que adoptar valores enteros. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿cuántas materias tienen en el año? No me van a responder tenemos 3,3 materias, me van a responder tenemos 3 materias. ¿Cuántos hermanos tenés? Tengo 2 hermanos. No puedo tener 2,1 hermanos, perdón. ¿Por qué? Porque ese 0,1 de qué parte del cuerpo del hermano correspondería. Entonces, básicamente, para que ustedes puedan hacer ese razonamiento, es que tenemos que poder asociar. Cuando hablamos de variables continuas, son aquellas que llevan decimales. Cuando hablamos de variables discretas, son aquellas que adoptan valores enteros. Luego tenemos las variables cualitativas. Las variables cualitativas son aquellas que no asocio directamente con un valor numérico, pero que sí puedo medir yo con otro tipo de herramienta. ¿En qué consiste eso? En la categorización de esas variables cualitativas. Entre las variables cualitativas podemos citar al sexo, al nivel académico, al estado civil, a la procedencia. Y eso otra vez nosotros podemos convertir ya sea en variables nominales u ordinales. Las nominales son aquellas que no necesitan o que no respetan un orden. Por ejemplo, el sexo es una variable cualitativa nominal dicotómica. ¿Por qué? Porque solamente puedo adoptar 2 valores. Cuando ustedes lean o escuchen una variable dicotómica es porque simplemente esa variable puede adoptar 2 tipos de valores, ya sea sí o no, mujer o varón, masculino o femenino, ¿sí? Entonces, ¿por qué es nominal el sexo? Porque ni el masculino está por encima del femenino, ni el femenino por encima del masculino. Luego tenemos también las variables ordinales. Ellas sí ya respetan un orden. Por ejemplo, el grado de severidad de una enfermedad. Leve, moderado, severo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso es importante que nosotros sepamos diferenciar, porque en el examen va a salir que marquen que determinados ejemplos son sinónimos de variables cualitativas nominales, o cualitativas ordinales, o cuantitativas continuas, o cuantitativas discretas, ¿sí? Muy bien, vayamos avanzando. Igualmente, si alguien está con problemas de conexión o que necesite otra vez una retroalimentación sobre esta explicación, pueden contactar conmigo en el aula virtual. Ya después nos ponemos de acuerdo cómo sería. Muy bien. Entonces, vayamos avanzando. Tenemos ya los ejemplos que dijimos, ustedes tienen todos estos materiales. Hay una pregunta también que hicieron con respecto al tema de cuándo una variable cuantitativa se convierte en cualitativa o categórica. Se convierte en cualitativa o categórica cuando yo le pongo a nivel de rango. ¿Qué quiere decir? Una variable cuantitativa es la variable edad. Yo quiero estudiar la frecuencia de hipertensión arterial en los estudiantes del segundo año de la carrera de medicina de la UNINOR. Pero ¿qué voy a hacer? Me interesa saber en qué rango etario yo tengo mayor prevalencia de hipertensión arterial. Entonces, ¿qué voy a hacer con mi muestra, que son todos los alumnos del segundo año? Yo voy a categorizar en función a un rango etario. Por ejemplo, menores de 20 a 25 años y mayores de 20. Ahí yo tengo 3 categorías de una variable cuantitativa. Entonces, ahí yo mi variable cuantitativa numérica, cuantitativa continua, que es la edad, categoricé o la volví cualitativa, porque yo quiero saber la cantidad de alumnos que caen en esos rangos etarios que tienen una ya hipertensión arterial instalada. Eso es
volver cualitativa una variable cuantitativa. Y lo mismo se puede hacer con otras variables cuantitativas. Acá, por ejemplo, tenemos una variable cuantitativa discreta, que es el test de Apgar, ¿verdad? Que se puntúa con valores numéricos, pero que yo puedo categorizar porque el test de Apgar tiene ya toda una ciencia que respalda la categorización de esos valores hallados. Por ejemplo, inferior a 7 es ya un Apgar patológico, ¿sí? ¿Y cuándo es fisiológico? Cuando es mayor a 7. Entonces, ahí tenemos un claro ejemplo de la categorización o que se vuelve cualitativa una variable cuantitativa. Muy bien, vamos a avanzar. Acá tenemos en este gráfico un ejemplo claro de cuando hablamos de población, que son todos los azulitos, y cuando hablamos de muestra, que son componentes de la misma población, pero que extraemos, ¿verdad? Para poder trabajar sobre ellas, porque no alcanzamos a trabajar con todos. ¿Estamos? Vamos a avanzar para que no nos gane el tiempo y vamos a hablar directamente ya de las medidas de tendencia central. Chicos, les comento. Es muy importante que ustedes manejen algo que es muy clave para que no se equivoquen en los exámenes. Las medidas de tendencia central, las medidas de posición y las medidas de dispersión o variabilidad única y exclusivamente pueden ser aplicadas con variables cuantitativas, ya sean discretas o continuas. No existe posibilidad que yo trabaje la media aritmética o promedio de una variable cualitativa. No puedo promediar algo que no está en función a números. ¿Estamos? Entonces, eso ya tendrían que ustedes anotarlo como tema luego de examen para que sepan que solamente se puede trabajar con variables continuas, perdón, con variables cuantitativas, perdón. Disculpen. Bueno, ok, vamos a avanzar. Ya tiene que soltar. ¿Qué es la aritmética? Profe, disculpa, ¿me podías repetir otra vez lo que dijiste recién, por favor? ¿Cómo no? Ahora mismo, con respecto al uso de las medidas de tendencia central, ¿verdad? Sí, sobre eso. Sí. Bueno, entonces, las medidas de tendencia central de posición, que después vamos a hablar de cuartiles, percentiles, ¿verdad? Y también las medidas de variación o de dispersión se usan exclusivamente con variables cuantitativas, ya sean discretas o continuas. Yo no puedo aplicar promedio a una variable cualitativa. Entonces, eso tienen que subrayar, iluminar luego. Muy bien. No sé si quedó claro. Sí quedó claro, gracias. Excelente. Vayamos entonces. Vamos a hablar entonces de la primera medida de tendencia central, que es la que más se usa por su mayor sensibilidad, que es la media aritmética o promedio, ¿sí? La media aritmética es básicamente la suma de todos los valores observados en una serie de datos. Por ejemplo, del total de alumnos que están conectados, cada quien anota su edad, por ejemplo. Entonces, ¿cómo yo calculo la media de edad del segundo curso de la carrera de medicina? Sumando todas las edades, dividiendo por el total de chicos conectados ahora. Eso me va a dar el valor promedio de la edad, porque las medidas de tendencia central son medidas representativas de un grupo de valores numéricos. Entonces, la media siempre tiende a ser la principal porque le agrupa a todos los valores, no discrimina a nadie. Sin embargo, vamos a ver después que la mediana sí tiene otro tipo de manejo y tiene ciertas reglas que cumplir. Siempre que se pueda, se usa la media aritmética o promedio. ¿Por qué? Porque es más sensible y los datos van a ser más precisos cuando yo calculo eso.
Muy bien, acá tenemos un ejemplo en esta diapositiva de un estudio, ¿verdad? Euramic, donde nos dan, nos listan los valores obtenidos, ¿verdad? De colesterol HDL. Bueno, y tenemos ahí una serie, como ven, los valores no están absolutamente nada ordenados, ni de mayor a menor, ni de menor a mayor. Esa normativa no exige la media para ser calculada. No importa si primero sumo el 0,89 y después le pongo el 0,87. No, el tema es que estén sumados todos los valores, ¿verdad? Y divididos por la cantidad. Muy bien. Entonces ahí tenemos la fórmula del promedio, que es simplemente la sumatoria de las X observadas, o que son cada uno de los valores numéricos, dividido el total. ¿Sí? Si por ejemplo mi n en este caso del ejemplo son 10 muestras, ¿verdad? Entonces dividimos sobre eso y tenemos el valor representativo de los niveles de colesterol HDL de esos 10 sujetos. Muy bien. Vamos entonces a hablar de las propiedades de la media. A la media, si yo le sumo un valor a cada una de sus observaciones, ¿qué quiere decir? A cada una de las edades de ustedes yo le sumo 2, ¿verdad? Tengo su sumatoria, siempre va a ser constante el resultado de la media más el valor de la constante que yo le sumé a cada una de sus edades. Lo mismo pasa si yo multiplico, siempre el resultado va a ser el resultado de la media más la multiplicación que yo les multipliqué por separado a cada una de sus edades. O sea que las cualidades que tiene la media es que no varía si hay un número constante que se le suma o que se le multiplica. La mediana. Este es la segunda medida de tendencia central. Y la mediana, lo que nos da la idea es que es la medida que parte a la muestra en dos mitades iguales. ¿Qué quiere decir? Que hay un 50% de observaciones por el lado derecho o por encima y hay un 50% de observaciones por el lado izquierdo o por debajo. Su principal ventaja es que no se deja influenciar por valores extremos. ¿Por qué? Porque la mediana trabaja solamente con los valores centrales una vez que yo haya ordenado de forma creciente mi serie de datos. ¿Qué quiere decir? De menor a mayor, ¿sí? La mediana me exige a mí que para ser calculada, yo a mi serie de datos tengo que ordenar. Yo no puedo desordenadamente, como en el ejemplo de la media. En la media no importa quién entra, solo que tienen que ser sumados todos, ¿sí? Sin embargo, en la mediana sí ya hay un requisito, de menor a mayor. Una vez que esté ordenado, ahí yo puedo calcular el valor de la mediana. ¿Por qué la mediana es entonces menos sensible a los valores extremos? Porque no le usa todos los valores de la serie. La mediana es más cómoda. Bueno, ordénenme de menor a mayor y yo me quedo trabajando con los dos del medio si es una n par. Si mi cantidad de alumnos es 30, que es número par, entonces yo ordeno de la menor edad hasta la mayor y me quedo con los dos valores del medio. Entonces sumo esos valores del medio y divido entre 2 y ahí voy a tener la mediana de edades de 30 alumnos. Si yo tengo 31 alumnos, ¿qué es lo que hago? Ordeno de menor a mayor y me quedo con el único valor del medio. Porque si tenemos 31, hay una única edad que divide a esa muestra de 31 en dos partes iguales, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Entonces, como ven, la mediana no le involucra a aquel alumno que tiene 17 años y a aquel alumno que tiene 26 años. Solamente se queda con el valor del medio de la serie ordenada. Sin embargo, la media sí le involucra a todos porque necesita sumar cada valor para obtener un número determinado, ¿sí? Eso es importante que ustedes vayan fijando porque en el examen sí o sí va a salir un comparativo entre las propiedades de la mediana y las propiedades de la media.
Bueno, entonces, vayamos avanzando. Tenemos el mismo ejemplo del estudio de Uramic, ¿verdad? Y nos pide hallar la mediana. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a buscar el menor valor de la serie y el mayor valor. A partir de ahí ordenamos en forma creciente y verificamos si nuestra muestra es par o es impar. Si es par, los dos valores del medio se suman y se dividen entre 2. Y si es impar, entonces vemos cuál es el valor que divide en partes iguales a la muestra. Simplemente eso. En muchas ocasiones vamos a encontrar que tanto la media y la mediana coinciden en el mismo valor, ¿sí? Si la media, la mediana y la moda, que es la tercera medida de tendencia central que vamos a ver enseguida, coinciden en un mismo valor, estamos hablando de una muestra perfectamente normal. ¿Por qué? Porque el punto medio de esa distribución coincide en sus tres medidas de tendencia central. Muy bien. Cuando hablamos de distribuciones simétricas y distribuciones asimétricas, vamos en la siguiente imagen. Acá tenemos la campana de Gauss, que probablemente muchos ya vieron en el colegio en la materia de estadística. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de simetría, cuando hay un único punto medio, que siempre tendría que haber, y sus lados son equidistantes, son de la misma dimensión, tanto de la izquierda como de la derecha, ¿sí? Esta simetría perfecta me está dando el dato de que media, mediana y moda coinciden en el mismo valor. Por ejemplo, yo puedo tener una media 3,1, mi mediana me sale 3 y mi moda me sale 3. Entonces son casi perfectos los tres. Y me está diciendo que la distribución, cuando yo veo este gráfico, de mi variable edad, que es una variable cuantitativa, es perfectamente normal y que cada uno del resto de las edades se agrupa a la misma distancia con respecto al valor de la media. No sé si alguien me preguntó algo. Bueno, continuemos. Cuando hablamos de asimetría, estamos hablando, o sesgo, porque pueden leer mucho esto, ¿sí? Cuando estamos hablando de asimetría, estamos hablando de probablemente una falla o un apuntalamiento de esta curva hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Acá tenemos un ejemplo más interesante de eso. Voy a agrandar un poquito más la pantalla para que vean. Tenemos la asimetría izquierda, cuando está este apuntalamiento más hacia la izquierda. La mediana va más hacia la izquierda con respecto a la media. La media está, ¿sí?, en rayitas, ¿verdad? Y la mediana en la línea verde. No coincide en el valor de la mediana con respecto a la media. La mediana es mucho menor que la media, entonces por eso está hacia la izquierda. Ocurre también una asimetría derecha cuando la mediana está por encima de la media, o sea, da un valor mayor al de la media. Esa es la asimetría que puede ser izquierda o derecha, ¿sí? También llamado sesgo. Muy bien, entonces vamos a hablar por último de la moda. La moda, así rápidamente hablando, es el valor que más se repite en la serie de datos. Ustedes me pueden decir, pero profe, muchas veces no hay un valor que se repite. Bueno, no hay, puede ser que no haya. Entonces la moda es 0, ¿sí? ¿Puede haber más de una moda? Puede haber más de una moda. Puede ser, la serie de datos puede ser unimodal, bimodal, porque hay dos modas, dos valores que se repiten en la misma cantidad, y puede ser multimodal cuando hay más de dos valores repetidos, ¿sí? Pero tiene que ser la misma cantidad de veces. Por ejemplo, si yo tengo acá, en este caso, tenemos al 6 que se repite 3 veces, en este caso solamente es unimodal porque tenemos solamente un valor. Pero si yo tuviese también
Otro 4 acá sería bimodal porque el 4 también se repite 3 veces. Muy bien, esa es la única característica de la moda. La moda es un elemento muy importante que no se le da mucha participación, pero que también ayuda mucho a entender cómo se comporta una variable cuantitativa. Tema de examen, chicos, es esto de resistencia y robustez. La resistencia y robustez son características que tienen determinados estadísticos, ¿verdad? Con respecto a la aparición de valores extremos. Como les dije, si hay un alumno que tiene, por ejemplo, vamos a hablar en función a puntuaciones, a puntajes de la primera parcial de bioestadística. Yo tengo un alumno que me hizo 2 puntos nomás. Después la mayoría hizo entre 9 y 10 puntos. Pero después tengo otro alumno que hizo 15 puntos o 14 puntos, ¿sí? Esos valores son totalmente alejados uno con respecto al valor de la media, probablemente que esté entre 9 y 10 de puntuaciones obtenidas, ¿sí? Muy bien. Cuando hablamos de resistencia y robustez, cuando el estadístico, en este caso la mediana, no es sensible a los valores extremos. La mediana no se inmuta por ese 2 ni por ese 15. La mediana va a trabajar exclusivamente con el 9 y con el 10. Sin embargo, la media, todo lo contrario, la media le va a sumar al 2, le va a sumar al 9, al 10 y al 15. La media se ve influenciada por esos valores extremos. Por lo tanto, la media es más sensible, la media es menos resistente, la media es menos robusta que ¿quién? Que la mediana. Porque la mediana no se siente intimidada por esos valores extremos. Entonces, cerrando esto, tema examen. La mediana es un estadístico mucho más robusto y resistente con respecto a la media. Tema examen suele salir bastante. Muy bien, vayamos avanzando porque nuestro tiempo es ingrato. Ok. Vamos a hablar de medidas de posición. ¿Qué son las medidas de posición? ¿Para qué es lo que me sirve saber los percentiles, los cuartiles? Bueno, las medidas de posición me ayudan a tener una idea sobre en qué lugar se encuentra ese mi puntaje 10 que yo obtuve de la prueba de bioestadística. ¿En qué puesto es lo que yo estoy? Por ejemplo, si estamos concursando para una beca y los primeros 10 alumnos que obtengan el mayor puntaje son los que van a acceder a la beca, por ejemplo. Lo que pasa si la mayoría tiene similares puntajes. Entonces, para eso me sirven las medidas de posición, para saber determinar quién es mi primer puesto, quién es mi segundo puesto, quién es mi tercer puesto, ¿sí? Y para eso tenemos a los percentiles, a los deciles, a los quintiles y a los cuartiles. Los que más se usan en estadística son los percentiles y los cuartiles. Bueno, los percentiles, dice la teoría, que son los valores de una variable que deja un determinado porcentaje por debajo de ellos y también por encima. Porque si yo hablo en función al percentil 30, por ejemplo, yo tengo 30 valores por debajo y 70 por encima. Si hablo del percentil 75, tengo 75 por debajo y 25 por encima. Lo mismo haría si hablo en función al percentil 25. Tengo 25 por debajo y 75 por encima. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me encuentro en el percentil 25 de las puntuaciones. Tengo 75 compañeros que hicieron mucho más puntos que yo. Y tengo solo 25 que están por debajo de mi puntuación. Ahora, si yo estoy en el percentil 90, yo puedo decir que solamente el 10% de mis compañeros me superaron en puntaje y que yo le superé al 90% de mis compañeros, ¿sí? Entonces, para eso me dice el percentil, me ayuda para saber en qué posición estoy yo o está mi observación, porque muchas veces
Por ejemplo, si hablamos en función a crecimiento ponderal en pediatría, se usa mucho los percentiles para saber si el niño está creciendo adecuadamente. Si yo tengo un niño que se encuentra en su talla, en su estatura, en el percentil 20, a mí me debería de preocupar porque no está creciendo adecuadamente. Sin embargo, si cae en el percentil 75, en el percentil 80, entonces yo puedo saber que ese niño sí está siguiendo el patrón de crecimiento de forma adecuada, ¿sí? Muy bien. Entonces, los percentiles, ¿para qué es lo que me sirve? Me sirve ya para ubicar un valor, para saber si dónde está ese valor con respecto a la totalidad de las observaciones. Y la fórmula es la n, el percentil, más 1 dividido 100, que ya el profesor les proporcionó esa fórmula, ¿sí? Otra cosa que deben memorizar ya, que la mediana siempre corresponde al percentil 50. También la mediana corresponde al cuartil 2, porque el cuartil 2 es el percentil 50, ¿sí? Eso anoten ya. Mediana es igual al percentil 50 y al cuartil 2, Q2, ¿sí? Bueno, los deciles divide a la muestra en 10 partes iguales, los quintiles en 5 partes iguales y los cuartiles divide a la muestra en 4 partes iguales, que corresponden al percentil 25, 50, que es la mediana, acuérdense, y al percentil 75. Muy bien. Y acá tenemos la fórmula percentilar. Por ejemplo, si me pide el percentil 30, entonces acá voy a poner 30, ¿verdad? N, qué sé yo, estamos 70 personas, más 1 dividido 100. Ahí me va a dar un valor, y ese valor no es el valor del percentil, es el valor de la posición que ocupa el número en la serie ordenada de datos. Un detalle muy importante que me olvidé, no les dije, chicos, es que para hacer para ubicar las medidas de posición, nosotros tenemos que ordenar también la serie de datos en forma creciente, así como la mediana. La mediana también debíamos de ordenar. Para los percentiles la misma cosa. Yo no puedo en una serie desordenada decir que el número 8 corresponde al percentil 25 porque yo no ordené. Sin embargo, si yo ordeno de menor a mayor y hago la aplicación de fórmula y me sale un valor, yo voy a saber que si me sale un 2, el segundo número de la serie ordenada de datos corresponde al percentil 25, ¿sí? Porque esta fórmula lo que me va a dar es un valor pequeño, ¿verdad? 2, 3, 4, que es la posición que ocupa en la serie de datos ordenada, ¿sí? Muy bien. Entonces, hola. ¿Y qué hacemos en el caso si te sale con coma? Bueno, en el caso, sí. En el caso de si te sale con coma, hay una fórmula que se usa para establecer exclusivamente cuál es la posición real, ¿verdad? Hay una fórmula que no está lastimosamente en la diapositiva, pero yo les voy a facilitar a través de la plataforma virtual, porque esta diapositiva fue la que armó el profesor Roger, ¿verdad? Entonces simplemente hay una fórmula que se calcula porque no podemos tener un valor intermedio porque no está figurando, ¿sí? Sin embargo, con la fórmula sí vamos a poder sacar ese valor si me da, por ejemplo, 3,5, ¿verdad? O 3,2. Entonces, con esa fórmula yo les voy a compartir en un video en el grupo, en el aula virtual para que ustedes sepan cómo calcular. Entonces, ¿alguna duda más con respecto a esto? Bueno, no, entonces, profe. Hola, sí, decime. Bueno, vamos entonces a las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión, ¿para qué me sirven? Me ayudan a conocer cuán alejados
o cuán cerca están los valores con respecto a la media, ¿sí? El grado de variación de los datos de una serie de valores. Muy bien, les voy a mostrar el ejemplo especial acá con los gráficos. Acá tenemos dos grupos, ¿verdad? Donde ambos coinciden con el valor de la media, que es 8,5 años. El gráfico de la izquierda tiene una distribución más normal, digamos, porque digamos que están mejor distribuidos los rangos de edad. Sin embargo, el de la derecha están toditos, o la mayoría, concentrados alrededor del valor del medio, ¿sí? Y miren que coinciden los dos grupos, porque uno es un grupo de niños o de personas versus otro, ¿verdad? Los dos coinciden en un mismo valor de media, pero su dispersión o su variabilidad es diferente, ¿sí? Entonces, para eso nos sirven las medidas de dispersión, para ver cuán alejado está determinada observación con respecto a la media. Si está más cerca o si está más alejado, ¿sí? Muy bien. ¿Qué dice en la siguiente diapositiva? A pesar de tener la misma media aritmética en cuanto a la edad, las dos muestras no son iguales, no van a describir una figura normal. En la muestra de la izquierda hay varios individuos con edades entre 7 y 10 años, exactamente, mucho más que en la muestra de la derecha. Algunos con 6 y 11 años, e incluso tenemos individuos con 1 o 12 años. Sin embargo, en la muestra de la derecha, fíjense que nosotros no tenemos niños que tienen menos de 6 años, ni tenemos niños que tienen más de 11 años. Esa es la diferencia, por eso es importante conocer cuán dispersos están los datos con respecto a la media, para saber si le incluyó o no a observaciones menores a los que figuran en el gráfico. Dice, en la muestra de la derecha casi todos los individuos tienen entre 8 y 9 años y unos pocos tienen 7 o 10. Obviamente, por eso el gráfico, chicos, tiene que ser tan elocuente, tan fácil de interpretar. Si yo no sé interpretar el gráfico, probablemente el gráfico no esté bien elaborado, o yo no maneje, ¿verdad?, las características o las directrices necesarias para que yo pueda interpretar el gráfico. El gráfico debe poder ser a simple vista entendido. ¿Qué es lo que pasa aquí? Y acá te muestro con el gráfico. Tienen que entender, tiene que ser así como una foto. Entonces, ¿qué es lo que significa? Tenemos otra explicación en la diapositiva, que la variable edad, porque es una variable numérica, se encuentra más dispersa en la muestra de la izquierda en comparación a la derecha. Así que si este gráfico les sale en el examen, este gráfico comparativo, tienen que saber que cuanto más se abre el gráfico o la curva, está más dispersa. Y cuanto más se concentra hacia el medio, es menos dispersa, tiene menor variabilidad, ¿sí? Eso es importante que ustedes sepan. Muy bien. Entonces, entre las medidas de dispersión más utilizadas en estadística está el rango. Tenemos el rango intercuartílico. El primer punto es rango recorrido. Después tenemos rango intercuartílico, desviación estándar o típica, la varianza y el coeficiente de variación. Perfecto. Entonces, el rango intercuartílico es la diferencia entre el mayor y el menor valor observado en la serie de datos. Después tenemos a la desviación típica. La desviación típica o estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. Después tenemos la varianza, que es la suma de los cuadrados de la diferencia de cada valor de la muestra con su respectiva media. Esta es la fórmula que generalmente utilizamos para calcular la varianza, y para saber el desvío estándar simplemente a ese valor aplicamos raíz cuadrada
para conocer el desvío estándar. El desvío estándar siempre va acompañado de la media. Habrán leído textos donde figuran datos, por ejemplo, 30 más menos 5. 30 es el valor de la media y ese más menos me está diciendo que ese 5 que le acompaña es su desvío estándar. ¿Y qué es la información que me da ese más menos? Que por lo menos una observación tiene menos de 5 que ese promedio de 30. O sea que hay una observación de 25. Y ese más que está también me dice que por lo menos una de las observaciones vale 35. ¿Entienden? Ese más menos me está diciendo el grado de dispersión con respecto a esa media que es 30. Muy bien. Y el rango intercuartílico es la diferencia que hay entre el tercer cuartil y el primer cuartil. El tercer cuartil es el percentil 75, sería 75 menos 25, que es el cuartil 1 o percentil 25, ¿sí? Muy bien. El rango intercuartílico generalmente va acompañando a la mediana. Estamos a la mediana. El desvío estándar le acompaña a la media y el rango intercuartílico a la mediana. Ya dijimos que la mediana es robusta y resistente con respecto a la media, por lo tanto el rango intercuartílico es robusto y resistente con respecto al desvío estándar, ¿sí? Eso es importante que manejen ustedes. Y el coeficiente de variación, que me ayuda a saber la variabilidad entre dos muestras diferentes. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuán variable es la puntuación del puntaje de la prueba estadística en el grupo A versus el grupo B. Cuanto mayor sea el coeficiente de variación, me dice que hay mayor variabilidad entre un grupo versus otro. Si por ejemplo el grupo B tiene una dispersión del 5% y un coeficiente de variación del 5% y el grupo A tiene un coeficiente de variación de 20%, quiere decir que el grupo A tiene mayores datos más dispersos, más cantidad de puntajes más alejados de la media. Eso es lo que me está diciendo, ¿sí? Me está diciendo que el grupo A es menos homogéneo que el grupo B. El grupo B es más homogéneo porque su coeficiente de variación es menor que el del grupo A. Muy bien. Cualquier duda que tengan, nosotros nos vamos a comunicar por la plataforma virtual sin ningún problema. Ustedes me escriben sus dudas o canalizan con la delegada y sin problema vamos a ir evacuando esas dudas que ustedes van teniendo antes del examen. Yo no tengo ningún inconveniente de poder responder estas dudas. Los gráficos de vacas se usan exclusivamente para variables cualitativas o categóricas. Los histogramas y polígonos de frecuencia usamos exclusivamente para variables cuantitativas. Y el diagrama de caja, que es lo que algunos preguntaron, estuvieron con alguna duda, entonces me sirve para identificar el comportamiento de la serie de datos y también identificar valores extremos. Acá tenemos un gráfico más elocuente que habla de la anatomía del gráfico de cajas, donde vemos la raya más gruesa marcada dentro de la caja que corresponde a la mediana, no es la media. Después tenemos por encima al cuartil 3, que es el percentil 75, y al cuartil 1, que es el percentil 25. Por encima tenemos acá al valor máximo observado en la serie de datos y por debajo tenemos al valor mínimo observado en la serie de datos. Esto que vemos en forma de puntos son los valores extremos, llamados también outliers. Entonces estos valores extremos son los valores que me está mostrando el gráfico de cajas, que probablemente otros gráficos no me van a poder dibujar en una palabra, digamos, ¿verdad? Entonces también vemos hacia dónde se inclina más el grupo mayoritario de casos, ¿sí? Entonces, acá lo que
pequeños, ¿sí? Eso es importante saber. Si a mí este diagrama de caja me presentan con respecto a lo que tiene que ver al puntaje de bioestadística, yo me sentí bastante contenta porque quiere decir que la mayoría Ah, serio. de información que me puede proporcionar este diagrama de caja. Igualmente, si algo no quedó claro, me escriben y yo les voy otra vez aclarando cada punto sin ningún problema lo antes posible para que ustedes fijen cada una de las partes del repaso. También se va a compartir el audio de este video, perdón, el video en sí en la plataforma virtual. Como nuestro tiempo es ingrato, creo que ya llegamos, entonces me despido, atentamente les saludo y nos vemos en una nueva oportunidad.